buenas noches. Gracias a todo el mundo que esté viendo este vídeo. La verdad que nos hemos reunido hoy, como se puede ver, con nocturnidad y alevosía 100%, para hablar un poco sobre el panorama de la teoría ficción en castellano. Entonces, vamos a ir desglosando primero qué es la teoría ficción un poco, cuál es el escenario en nuestro idioma, las aportaciones de los distintos invitados hoy y finalmente las discrepancias, que seguro que las habrá porque bueno, porque suelen surgir en entornos artísticos. Entonces, voy a ir presentando a los invitados hoy. El primero de los invitados es Alberto Ávila, que es un novelista y ensayista y bueno, está trabajando ahora, bueno, novelista y ensayista relacionado con el tema del ocultismo creativo, que luego veremos cómo se relaciona con la teoría ficción. Está trabajando en un proyecto que relaciona grimorios y hiperscripción. También hablaremos de la hiperscripción y todas las teorías de las CCRU si sale el tema. Y Alberto, digamos que está trabajando con este material y está haciendo traducciones para la editorial Diablo. Dani es representante del colectivo Fan de Madre. Tiene una carrera como novelista con Aristas Martínez. Luego en los últimos años han tomado una deriva más hacia el arte, hacia comentario museístico, sí, hacia el arte, físico, plástico. Pero este año pues publicó con Paco Formel un ensayo de teoría ficción llamado Contra la libertad, del que hablaremos próximamente. Y creo que no me olvido nada. Y luego Federico fue novelista, pero ahora es un reconocido editor de Editorial Olobionte. Voy a enseñar algunos de los libritos que luego pues los iré mencionando porque cada uno tiene su qué. Hay muchos más, tiene un catálogo muy extenso. Y nada, y es también traductor de algunos de estos libros. Creo, mira, el de Astronave lo has traducido tú. Y el de Amy Eddan también, ¿no? También. La Pues, Vanessa y Mackenzie Ward y unos cuantos se van. que no son sencillos y bueno, que es un poco, pues aunque hoy vayamos a hablar de la teoría de ficción en castellano, digamos que de algún modo Federico es responsable de que no serán un tanto por ciento, pero un elevado tanto por ciento de las obras originales han llegado a nuestro idioma. Entonces ahora empiezo con una pregunta muy sencillita, luego vamos desarrollando y la primera pregunta sería si me podéis dar una definición de qué entendéis por teoría ficción. Para los que nos oyan y no hayan escuchado hablar nunca del tema, ¿cómo lo explicaríais a un amigo? No sé, empezamos por orden inverso. Si quiere empezar Federico a lo mejor y vamos ahora en orden inverso y luego... Perfecto. Vale. Vale, sí, para hacer una explicación así como para un amigo. Claro, la idea más básica sería la intersección entre la teoría y la ficción, como dice el propio nombre, pero teniendo muy claro también, como decía Mark Fisher, en el Mark Fisher de Flatline Constructs, como decía, dejando muy claro que de lo que se trata es precisamente de la anulación de la distinción entre estos dos campos, que son la teoría y la ficción. Digamos, esa disipación de la supuesta diferencia, ¿no? entre un campo y el otro. Y luego había también una definición de Simon Sellars, el autor anglosajón, que me gusta mucho, que dice que la teoría ficción no es tanto un género, sino una actitud.
lo que viene a ser como un poco como el rock and roll, ¿no? Digamos, el rock and roll es más una actitud. Y creo que pasa un poco lo mismo con la teoría ficción, ¿no? O sea, hay mucho de actitud, de echarle ahí a la cosa, digamos, muchas ganas y mucha fe en esa fusión entre teoría y ficción, que como digo, no sé, como dice Sellars incluso, no se puede definir como un género en sí mismo, aunque sí que se podría hacer, si luego da tiempo, se podría hacer toda una genealogía, incluso se podría impartir una clase o un taller sobre los orígenes y incluso sobre el árbol genealógico o el canon de la teoría ficción, que es un tema que me gustaría, que podríamos tocar aquí también hoy. Entonces, bueno, esa sería un poco mi explicación más sucinta, ¿no? La fusión entre teoría y ficción, dejando muy claro que de lo que se trata es de bajar a la teoría, de hecho, de su pedestal y de enfatizar los poderes de la ficción en cuanto a que se trata de una zona ambigua, ¿no? Es una interzona, digamos, esa interzona en la que la teoría deja de tener su potestad y la ficción se viene arriba, de alguna manera, entonces se crea una interzona, una zona gris en la que, por supuesto, es fantástico, es un caldo de cultivo maravilloso para la creación. Vale, perfecto. No sé si en el caso de Colectivo Pan de Madre, que ha tomado una deriva muy materialista en los últimos años, eh, materialista, entiéndase en el sentido de dialéctica materialista, eh, no en el sentido materialista la Zoe, que también, pero Ojalá, ojalá. eh, no sé si a ti te parece tan interzonesco en ese término tan de Burroughs, o te parece que, bueno, que hay más, no sé si te parece igual de gris que a Federico. Bueno, a mí así como primera aproximación o como primer apunte sobre el tema, yo sí que estoy, no sé, me resuena lo que dice Federico. Claro, Colectivo provenimos más en principio de la parte de la ficción. Ese camino de la ficción hacia la teoría creo que es diferente y se ha trabajado de diferentes maneras. Claro, para mí la teoría ficción, el hecho de que venga primero el concepto de teoría, me da, tal y como a mí me ha llegado y como la entiendo, sería como una escritura novelística de la teoría, ¿no? Me parece una cuestión de estilo casi, una cuestión de actitud también, como decía Federico, que mi sensación es que en realidad atraviesa la literatura desde siempre, ¿no? Es verdad que ahora se ha impuesto y ha cogido como una etiqueta fuerte en ciertas filosofías y tal, cuando en realidad yo creo que podemos percibir la idea de la teoría ficción. De hecho, antes, sobre todo si vamos hacia atrás en los siglos, probablemente esa mezcla ya existía con mucha más naturalidad. Sobre lo que decías en la sensibilidad materialista que hemos recuperado de un tiempo hacia aquí en el colectivo, supone sí que nos hace adquirir una mirada que problematiza un poco las cuestiones de esos grises, de esa confusión, sobre todo cuando viene desde el ámbito de la teoría y ya no digamos si hablamos de ensayo propiamente, hacia a ficcionar esas cuestiones teóricas y ensayísticas. Ahí es donde yo creo que la cuestión materialista puede, o ciertas miradas no postmodernas, pueden poner un poco en juego y en interrogante, pero supongo que lo iremos desarrollando luego según vayamos charlando. Vale. No, yo veo que, ahora paso Alberto, pero veo que tenéis ya como cosas que decir, entonces me he apuntado por donde van los tiros y entonces de seguir por mis preguntas seguiremos por donde intuyo que queréis y luego si sobra tiempo pues volvemos al resto de preguntas y ya está. Alberto, aparte de la definición que ahora te iba a pedir, está el tema de si también como Dani crees que la teoría ficción es algo que viene de lejísimos o si más bien lo identificas como algo muy posmoderno y muy reciente. Yo sinceramente considero que viene pues yo creo que viene de bastante atrás.
y de hecho, bueno, creo que ahora mismo sobraría hacer una definición. Creo que los apuntes que ha hecho tanto Dani como Federico están muy, muy bien. Si bien yo voy a aportar algo que para mí sí es personal, para mí es una cuestión de compromiso. Y la palabra compromiso creo que no la hemos usado todavía. Leí hace mucho tiempo, y tú fíjate, voy a poner en liza un autor que creo que está injustamente olvidado, que es Juan Benet, y te hablo de un ensayo de los años 70, en el cual él decía, como de pasada, que bueno, por lo común se suele decir que un crítico es un escritor frustrado. Pues bien, él decía que es exactamente al revés, que él considera que el escritor es un crítico frustrado. ¿Por qué? Pues porque donde intenta comprender a lo mejor un crítico, digamos que a lo mejor intenta, el autor, el escritor igual intenta exponer, intenta crear. Y yo creo que esa división o esa zona nebulosa me parece bastante interesante. O sea, yo no sé hasta qué punto yo como escritor soy un crítico frustrado, y eso es precisamente lo que quiero solucionar. De una manera o de otra, siempre que escribimos algún texto, siempre que sacamos una novela, un ensayo, lo que sea, digamos que estamos ofreciendo, presentando una visión del mundo. No sé si defendiéndonos, no sé si criticándolo, no sé exactamente lo que hacemos frente a ello, pero desde luego ahí sí que hacemos un condensado. Y lo que me interesa es ser consciente de eso que se condensa. En ese sentido, o sea, sí, o sea, creo que esa zona nebulosa me parece apasionante. Y lo demás, hay otro tema que me parece también muy interesante, que hablamos de teoría ficción, y cuando hablamos de teoría ficción, de una manera u otra, yo creo que está más o menos implícito ficción frente a, digamos, realidad, frente a ensayo, teoría, digamos, frente a práctica. Lo que me gusta es que la teoría ficción, de una manera u otra, parece que, digamos, que trata de reanalizar o poner en tela de juicio lo que es la teoría y lo que es la práctica, lo que es la ficción frente a lo que es el ensayo. Me gusta mucho navegar en estas aguas grises. Vale. Voy a repetir una mini pregunta, Alberto, luego volvemos en el orden inverso, y es que has hablado de tu visión personal del tema, y antes hemos hablado del tema de los grimorios, y me resuena a Amy Irland con el tema de la demonología, de algún modo creativa o no, creadora, de algún modo, no sé, relacionada con lo digital. E incluso el otro día leía un ensayo de Reza Negarasteni sobre la tortura etrusca esta, que atan el cadáver al asesino, al culpable, ¿no? Y a partir de aquí, pues él llega a conclusiones que realmente no entendí, porque Reza Negarasteni me supera. Entonces yo quería preguntarte si crees que posibilita una serie de nuevas narrativas, aparte del tema este de la demonología como relacionada con lo digital, como el aceleracionismo, el xenofeminismo, el ocultismo en su vertiente creativa, que es algo de los últimos años. Eso, si tú crees que posibilita especialmente estas nuevas narrativas. La verdad es que sí. O sea, creo que sinceramente es una, dentro de esta actitud que hay en la teoría ficción, dentro de lo que yo llamo compromiso, dentro de esta voluntad que creo que tenemos que tener los autores, los escritores, de tratar de transformar las cosas o por lo menos replanteárnoslas, creo que es muy interesante. Creo que es muy interesante que, digamos, una disciplina tan elegante, tan apolínea como es la filosofía, pues mira, se introduzcan elementos que tradicionalmente han sido tan oscuros, tan siniestros, como es la demonología. Mira, por ejemplo, no has citado a Eugene Zucker, y Eugene Zucker, en la primera parte de su trilogía, él incluso defendía que bueno, que se promoviera una nueva disciplina que él llamaba demontología. Parece absolutamente estimulante. O sea, me parece verdaderamente que es una rampa para fantasear, para imaginar, para hacer filosofía. Porque creo que la filosofía no tiene que ser meramente una manera de alcanzar, digamos, respuestas, sino quizás plantear nuevas preguntas. O sea,
yo me acerco a la filosofía o al pensamiento de una manera absolutamente creativa y lo más libérrima posible. Vale. Ahora quería preguntarle a Dani por los problemas, porque lo ha intuido, pero creo que a lo mejor tiene más sentido si le pregunto antes a Federico su criterio y la dificultad que ha tenido traer el canon de teoría ficción. Teoría ficción no, ahora hemos usado, como hemos hablado de siglos de teoría ficción, yo me refiero a la teoría ficción, lo que tiene esa etiqueta en internet. Tal vez si nos explicas las dificultades para traducir este canon, las dificultades porque son autores de distintos países y hay que gestionar. Al final la gente no se imagina la parte más burocrática de la labor del editor, que son persecuciones internacionales a través de correos y tal. Entonces, si nos quieres contar un poco de esto y luego le preguntamos a Dani los problemas que ven, todo lo que ha explicado un poco Alberto y Federico. Bueno, sí, esto que comentas tiene que ver con lo que yo que he deslizado al principio. Tiene que ver con las diferentes, digamos, la genealogía de lo que podría llamarse de la teoría de ficción, de lo que estamos hablando hoy. Tiene que ver, porque esto que comentas tú sobre los autores que han dado, digamos, que han generado el IP, la gente que ha convertido, que ha dicho, bueno, aquí hay una tendencia cultural, digamos, en la teoría ficción, cuando se ha generado el hype, el tirón, digamos, al que te referías de los últimos años, que comienza sobre todo en los años 90, sobre todo con la CCRU, por supuesto, los textos de Nick Land y la CCRU, digamos que es un poco lo que ha dado el pistoletazo, como digo, al hype. Pero, como decía antes, digamos, esto sería un poco la teoría ficción cibernética, lo que estabas comentando. Un poco todo el ámbito de la acelerosfera que tiene que ver con el mundo de Internet y que se ha propagado y se ha incubado y de alguna manera se ha desarrollado en nuestro mundo hipertecnológico vinculado a la red, ¿no? Digamos, a Internet. Pero como digo, esto sería la parte visible, la que conocemos ahora como la teoría de ficción cibernética, pero como decía antes, y como bien han apuntado Alberto y Dani, estoy totalmente de acuerdo, y los propios autores que practican la teoría de ficción, como puede ser Amy Ireland, es algo que señalan continuamente, que no estamos ante una invención de los años 90, sino que cuando se habla de teoría de ficción, en realidad se pueden esquematizar 6 grandes bloques. Incluso, es decir, es algo que tiene que ver con toda la historia de la literatura. Como decía antes, la fusión entre ficción y teoría, por supuesto, no es nada nuevo. Y esto, por supuesto, los autores de teoría de ficción no pretenden inventar nada. Simplemente, repito, han creado un hype, han creado una especie de tendencia, ¿no? Que se ha convertido eso en un trending, ¿no? Pero como decía, en realidad nos podríamos retrotraer, pues claro, a diversas ramas de la literatura y de la filosofía, que desde siempre han estado jugueteando con esas fronteras entre lo teórico y lo ficticio. Y hay por ahí, de hecho, por internet hay algunas, como decía antes, algunos intentos incluso bastante interesantes de exponer listados de qué es teoría ficción y qué no. Y entonces es muy interesante ver estos listados porque, como decía antes, remiten pues, a toda la historia de la literatura y me refiero digamos, a los tiempos de Lucrecio, me refiero a Montaigne, me refiero incluso, por supuesto, el periodo romántico con Nietzsche, con Kierkegaard, ya en el siglo XX con Bataille, incluso con bueno, el Samuel Butler del libro de las máquinas. Se puede hacer toda una historiografía que llegaría, como digo, hasta los romanos, ¿no? Con el mismo De Rerum Natura de Lucrecio. Y ya digo... Y la Biblia, ¿no? La Biblia, en esos esquemas que dicen que la Biblia es teoría ficción. Bueno, pero eso ya entraría en el campo de los libros religiosos. Sagrados. Y en ese sentido, y sí que hay uno muy interesante que sí que se suele englobar en los listados de teoría ficción, que es el Zohar de Moisés de León,
lo he encontrado en algún listado de estos, como comentaba antes, de que circulan por la red, como ejemplo de teoría ficción. Pero claro, estamos hablando, como decía antes, de distintas variantes de la literatura, de la teoría poética, de la teoría narrativa, de la ficción teorética, luego otro bloque sería la propia ciencia ficción en sí misma, que siempre ha planteado términos como el nombre dice, de términos científicos, especulativos y teóricos. Es decir, ya digo, se podría hacer todo un esquema bastante detallado y sería muy interesante, como decía antes, incluso para plantearlo como taller o o como algo. Pero sí, hay una larga historia. No, no, está claro que hoy damos una charla aquí, pero que podría convertirse en un curso de estos de la Laie de un trimestre con un profesor cada sesión, porque da para mucho. Entonces, Dani, quería preguntarte por los problemas, pero voy a subdividir la pregunta a los problemas. Primero, ¿qué problemas ves en la teoría de ficción? Y segundo, ¿qué problema ves en la teoría de ficción, ahora que hemos abarcado un periodo más amplio, en el presente, en un mundo de fake news, de bots y de toda una serie de identidades digitales que en términos esencialistas pues podría dudarse de su realidad? Claro, yo es que creo que precisamente la problemática que al menos yo tengo como más pensada o me inquieta más está en relación con esta segunda parte de la pregunta, ¿no? En qué contexto se está desarrollando el hype de la teoría ficción, ¿no? Y recuerdo que en la entrevista que le hiciste a Amy, ¿no? A Amy Sí, Bland, mira, es una entrevista. sí, que le hacías una pregunta al respecto. Y ella contestaba como decía algo así como que ahora es más necesario que nunca ese cruce de lenguajes, y desarrollaba la pregunta de una manera que a mí la verdad es que no me he dejado del todo tranquilo respecto a las inquietudes que me genera esto en un mundo en el que la realidad está tan debilitada, ha sido tan debilitada a lo largo de las décadas, y ahora lo que es la generación de unas ficciones y de una narrativa asumida como simulada está siendo acaparada y manejada por una serie de poderes tácitos y tal. Tengo la sensación de que ahora es importante apelar a la realidad. Esto no significa no llevar a cabo textos de teoría ficción, sino desde qué punto de partida, qué compromiso, como decía Alberto, y en qué manera se genera ese texto, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay una exigencia de honestidad absoluta en el momento en el que generas un texto, de cualquier tipo de texto en realidad, pero si es honesto en su ficción, puede ser absolutamente ficticio. Si es honesto en su ensayo, como ensayo lo es, y también como teoría ficción. A mí lo que me preocupa es cuando deja de estar claro, cuando dentro de un libro se puede jugar a que el lector o la lectora no tengan claro en qué momento está entrando la inventiva de la autora o forma parte está haciendo referencia a datos o a pensamientos que sí que han existido, ¿no? Es ahí donde yo veo la problemática. Por ejemplo, yo en Contra la Libertad, en el ensayo que publicamos con Paz Former, al principio nuestra idea era hacer, que es acerca sobre una película no hecha y tal, nuestra primera idea era hacerlo como un ensayo sobre una película que sí que estaba hecha, ¿no? Y sí que ya se había proyectado y había tenido unas consecuencias. Cuando entramos y nos dimos cuenta de qué suponía eso, que suponía mentir, porque estabas creando porque según qué lenguaje utilizas, que parece que es un lenguaje de la verdad, pues podías estar mintiendo innecesariamente a la persona que leyera eso, y no era necesario. Por eso le dimos la vuelta y dijimos, vamos a hacer un ensayo sobre una película que podríamos hacer, ¿vale? Entonces, en esa línea donde yo creo que está el peligro de que la teoría ficción, según cómo se use, ayuda a crear
incertidumbre mayor de la que tenemos. Bueno, pero esto sería un poco delicado porque sería también un poco como acusar a la propia literatura de mentir, ¿no? Que, quiero decir, por ejemplo, en el caso de Amy Ireland, ella estaba buscando ahora la entrevista que comentabas y creo que su planteamiento, su acercamiento a la cuestión de esta deconstrucción de la teoría, su planteamiento pretendía ser más creativo, en el sentido de, lo tengo aquí delante, decía algo así como que la teoría ficción no se pregunta si hay una verdad, o sea, si una historia es verdad, sino cómo funciona, cómo se crea la historia, qué cosas intervienen, quién la hace, para quién, en interés de quién, etc. Entonces hay como un acercamiento, si quieres llamarlo inocente, o que pretende ser de alguna manera constructivo a través de la construcción de la propia actividad teórica, ¿no? Quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dices, pero en realidad también hay que ser conscientes de que nos movemos o al menos los autores más contemporáneos de teoría ficción se mueven en un campo que pretende ir más hacia la actividad artística, ¿no? Sí que es verdad que luego ha habido, bueno, se podrían buscar algunos ejemplos, como comentaba Dani, de teorías ficciones o que pretenden, que están hechas para engañar, pero yo creo que ese es otro ámbito, ¿no? Sería más el falso documental, quizá. Yo es que creo que no sé si os habéis preguntado alguna vez por qué precisamente surge hace relativamente poco el hype de la teoría ficción. Y es que yo creo que es que simplemente la teoría ficción es muy sensible a nuestro entorno. Lo que comenta Dani creo que es particularmente acertado. O sea, ahora mismo estamos en una época en la cual la diferencia entre verdad y mentira es francamente complicada de determinar. O sea, yo creo que ahora simplemente tiene nombre, ha habido un hype, porque es que se ajusta, o sea, verdaderamente encaja perfectamente con nuestra situación social. Eso que vivimos, la situación social, tecnológica, todo lo que nos rodea. O sea, de alguna manera la teoría ficción pues nos defiende, nos acoge, es peligrosa también, por supuesto que puede ser peligrosa, pero ahí está, bueno, peligrosa. Ahora mismo me viene a la mente un caso tan notorio como el de Nick Land. O sea, Nick Land acabó, o sea, estamos hablando de un autor de primera, un autor que francamente me parece sumamente interesante, pero acabó derivando en una ideología política que, en fin, que yo creo que está bastante o muy en el filo de la navaja. Yo hago de ponente, pero solo por mencionar a Nick Land, que hay un punto en que yo no sé, como lector de Nick Land, me gusta pensar que ya no habla él, sino que habla lo que él dice del dios no muerto de la anfetamina, y que ya es totalmente, ya es la propia droga usando a alguien para hablar. Pero sí que realmente, sí, es que no sé mejor para valorar el periodo de las lecturas, pero sí, en Twitter evidentemente hay seguidores de Nick Land que son Sí, es un caso ejemplar. Es un caso ejemplar, pero sí, todo esto que comentáis tiene, en realidad, claro, tiene mucho que ver con la teoría. No sé si tiene que ver con la teoría ficción en realidad, porque quizá tiene que ver más con la sociedad de la información y, digamos, con la aceleración que hemos visto en los últimos 20 o 30 años, con la aceleración de la información, que precisamente, claro, todas estas personas que trabajaban con la teoría ficción fueron los mismos que también trabajaban con el aceleracionismo. Entonces, quizá hay por eso esa percepción, pero yo creo que, como decía antes, al final es una cuestión que, claro, que además surge en la academia de este hype que comentábamos, de una manera, quiero decir, mucho más, creo, mucho más inocente, ¿no? En el sentido de experimentación literaria. Luego es expulsada de la academia, ahora que hablabais de Nick Land, precisamente el propio Nick Land es expulsado de la academia precisamente por poner en jaque justamente a la teoría a través de sus experimentos y sus performances y sus actividades absolutamente antifilosóficas,
Entonces, por eso creó un malestar increíble en la academia hasta el punto de que lo tuvieron que echar. Y de alguna manera es curioso cómo ahora, digamos, la teoría ficción de alguna manera surge en la academia, o la teoría ficción cibernética de los 90, aparece en la academia, es expulsada de la academia por hereje y seguramente acabará regresando a la academia. Es curioso, que no creo que sea el caso de Nick Land, que nunca regresará, por supuesto. Volvemos de la pausa publicitaria. Ya ver. Ojalá supiera hacer transiciones yo con las manos y tal, pero no. Entonces voy a hacer la pregunta a Federico y luego volvemos en orden inverso de antes. Y es que me hace gracia que tú, que eres editor, hables de si va a permanecer o no, va a llegar a la academia, ¿no? Este nuevo revival de la teoría ficción, porque no sé en qué medida aparecieron estos textos en sus países de origen. Pero digamos que tú le has dado el paratexto del libro comentado, o sea, comentable en universidades, comentarios en prensa. Además, hace poco redistribuyes en Latinoamérica. De algún modo, no sé si algo estaba en tu mano para que volviera a la academia, se ha remado en esa dirección. Entonces, ¿tú crees que al final esto va a ser más que el hype o se va a quedar aquí o no está nada decidido y tú vas a apostar por una dirección? No, yo creo que se quedará donde siempre ha estado, porque como hemos comentado ya anteriormente, en realidad no se trata de nada nuevo, no es algo que debamos celebrar y poner y, digamos, aclamar a los cuatro vientos como una grandísima novedad, porque como ya hemos comentado, al no tratarse de una novedad, simplemente es un hype que ha habido ahora y en ese sentido no tiene por qué regresar a ningún lado porque, como hemos dicho antes, siempre ha estado ahí, siempre ha estado en la historia de la literatura, siempre ha habido ese juego entre la teoría y la ficción y también en la autoficción o la ficción teórica, etcétera. Es algo, en realidad, mucho más amplio de lo que se podría pensar si se aborda apresuradamente. Pero claro, tiene que ver con lo que comentabas. ¿Por qué este hype? Porque precisamente con los textos de los 90 de la CCRU, sobre todo, o con el Ciclonopedia de Negarestani, pues tiene que ver precisamente porque son textos que se difundieron inicialmente online. Por eso también tiene un punto que está fuera de la academia, porque tanto los textos de la CCRU, sí, básicamente, sobre todo esta obra, digamos, obra, por llamarlo así, estos trabajos centrales para la teoría ficción, digamos, para su reanimación, pertenecen a la cultura de Internet, como decía antes, son textos publicados en Internet, no hay que olvidarlo. Casi toda la obra de Nick Land fue publicada en Internet. Solo más tarde, en 2011, se decidieron hacer un libro llamado Fangen Numena, que reunía sus textos. Es decir, la teoría de ficción como tal ha existido siempre en Internet. Entonces, eso le da un carácter outsider de entrada, o que al menos hasta el día de hoy se consideraba todo lo que pertenece a la web como algo que no era académico. Entonces, también eso de entrada ya estaba condenado a pertenecer más a la cultura popular sí, a la cultura popular y a la tecnología que a la historia de la literatura, ¿no? Pero en realidad al final era un juego literario. Un juego literario que está muy vinculado con el concepto de viralidad. Porque fíjate, has citado Ciclonopedia, citando también, por supuesto, los trabajos de Nick Land, Fisher. Todos estos autores verdaderamente se propagan en un primer término de una manera prácticamente bacteriana. Claro. Ni más ni menos. O sea, es que estamos hablando de un fenómeno literario, filosófico, pero que sí, que por supuesto que está muy acorde con nuestros tiempos. Es lógico. O sea, por fortuna o por desgracia, es lógico que haya cuajado así la teoría ficción, por lo menos en ciertos ámbitos. Claro. Alberto, Claro.
Di, Federico, perdón. No, iba a añadir que también tiene ese punto oscuro de que claro, al haber evolucionado junto a la explosión de Internet y todo el lado pernicioso que conlleva esto, digamos, ha evolucionado simultáneamente con lo que también comentaba acertadamente Dani, y creo que ya se sobrevuela esta idea siempre cuando se habla de la teoría de ficción, la idea de las fakes, digamos, ha evolucionado al mismo tiempo que la cultura del fake. Y eso no le ha hecho ningún bien a la teoría de ficción como propuesta, como IP cultural, pero insisto en que yo creo que ya había teoría de ficción antes de que hubiera Internet, ¿no? Como hemos dicho también, en fin. Vale. Pero quería esgrimir una cosa, o sea, hay autores que hacen pura teoría ficción, filosofía ficción, pero que verdaderamente dicen más verdades que la verdad. Es que nos podremos preguntar si esta mentira, entre comillas, que hay implícita en la teoría ficción no puede ser más verdad que la misma verdad. Claro, Claro. ahí es donde yo me refería de que yo creo que depende de una serie de pactos de inicio de lectura, de compromiso de la autoría, de cómo se funciona. Por ejemplo, yo creo que una persona que había trabajado mucho alrededor de esto, pero desde la fotografía, que era Joan Fontcuberta, sobre todo en sus inicios y tal, haciendo como falsa fotografía y tal, pero siempre desde una mirada nada posmoderna en realidad, sino como unas herramientas que tenían que servir precisamente como vacunas, como una vacunación para el espectador, para el espectador de su obra, de cara a poder defenderse y a coger unas herramientas para poder distinguir, ¿no? Para poder manejarse en un mundo en el que esas fotografías y ese tipo de informaciones iban a ser manipuladas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde yo creo que está el peligro, está la atención y creo que forma parte muy de su tiempo y en ese sentido también creo que hay como una responsabilidad que desde ese tiempo intentar esquivar las partes perniciosas que decía Federico, ¿no? No generar teoría ficción vírica en el sentido de infecciosa, en el sentido de generar como problemas para establecer lo que es verdad y no, sino como herramientas para conseguir hacerlo. Yo me preguntaba concretamente, para Alberto es esta pregunta, hemos hablado sobre bueno, su relación con el ámbito académico, si va a llegar o no al ámbito académico. Yo me preguntaba en qué medida ha llegado al ámbito esotérico, si crees que va a quedar como herramienta, si crees que es que, por ejemplo, me explico lo que yo entiendo como así teoría ficción del tipo esotérico, y yo entendería algunos textos tifonianos que parten bueno, abiertamente ficciones y sin cuestionarse si son ficciones o no, porque van más allá, van a elementos que la palabra arquetípico tiene peso propio. Pero digamos que como subyacentes queda mejor, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿la teoría ficción, el esoterismo funciona a lo mejor disolviendo no sé, yo me imagino que la gente más seguidora de Crowley será muy jerárquica, a lo mejor esto funciona en contra. ¿Cómo ves el panorama de este sentido? Mira, creo que el tema esotérico, ocultista, el tema mágico, no tiene el problema pues de padecer una academia. O sea, en algunos aspectos es muy interesante tener una academia, pero yo creo que el propio concepto de academia se pelea directamente con el concepto de la magia. La magia es una muela gigantesca, es una rueda de molino. Claro que la absorberá, claro que la aplastará, claro que seguramente lo padecerá en algunas personas, en algunos individuos, en algunos magos, en algunas gente que sea en exceso crédula, pero yo creo que lo va a encajar fabulosamente bien. Creo que la magia es tremendamente permeable, por supuesto, creo que encaja muy bien. Y creo incluso que el ámbito mágico, el ámbito esotérico y ocultista tiene mucha facilidad para generar nuevos mitos.
creo que es muy interesante la teoría ficción, analizarla desde una... Yo lo analizo desde la perspectiva de generadora de mitos. Lo puede hacer, lo puede conseguir. Estoy absolutamente convencido de ello. Un libro como Ciclonopedia tiene una carga esotérica poderosísima. Y ahí está. Y ahí está, siendo para mí un libro de referencia. El trabajo de Mierland también es absolutamente magnífico. O el trabajo de Zucker. Zucker a lo mejor tiene una perspectiva más, digamos, esotérica, a lo mejor más teórica, pero sí, yo creo que funciona muy bien. Yo creo que encajan. No hay que preocuparse por la magia, porque la magia, ya te digo, la magia no funciona con este tipo o no debería funcionar con este tipo no sé, de dogmatismos. Lo encojará bien, funcionará bien, te estoy seguro, Albert. Sí, es que de hecho yo añadiría que hay una correspondencia entre, digamos, la cultura ocultista, o valga la redundancia. Precisamente el ocultismo y la teoría ficción tienen en común que se mueven por canales, justamente, como has comentado, esotéricos. Es decir, y curiosamente, esto también tiene que ver con los canales de la tecnología de Internet. Digamos, la contaminación, la cuestión esta viral que comentaba Alberto, tiene que ver también con el esoterismo, con el ocultismo. Es un contagio que ocurre de una manera, digamos, viral, digamos, y por ciertos canales que son esotéricos, que no son los expuestos a la academia. Y lo mismo ocurrió con la teoría de ficción y con el aceleracionismo. De alguna manera se contagian, se aceleran ambos, tanto el ocultismo como la teoría de ficción, a través de canales que comparten el hecho de ser altamente infecciosos y altamente aceleradores. Y Dani me preguntaba, hemos hablado de la permeabilidad en el ámbito académico, en el ámbito esotérico. Me preguntaba como parte de un colectivo autor de un texto, concretamente, ¿qué esperabas de él? ¿Hasta dónde esperas que llegue? Y si, bueno, eso, ¿hasta dónde esperas que llegue tu texto como texto? Y a lo mejor intento hacer una subpregunta, ¿no? Si te parece, hasta algún punto, hablando del panorama literario español, entre novelistas, como una dialéctica o una respuesta a escapar de la autoficción, que es básicamente el 90% del panorama. ¿A dónde esperábamos que llegara? En realidad tampoco teníamos como objetivos ni planteamientos en ese sentido. Sí que siempre, pues, siempre está como, digamos, la ilusión o la esperanza de que pueda generar cierto debate, de que pueda, además, un libro que se titula Contra la libertad y que, como decía Alberto, la generación de mitos mediante la teoría de la ficción, en este caso sería como el intento o la propuesta de un mito como la generación de un mito para derruir el mito de la libertad. Tampoco estamos seguros de que quisiéramos que se expandiera ese contramito contra el libre albedrío, porque pues, no sabemos las consecuencias. Pero sí que podría ser interesante que formase parte como de un inicio de algo que desde la literatura hecha en Cataluña y en España y en las lenguas hispanas y tal, que tuviera que sirviera al menos para dar amparo a este tipo de literatura y que sirviera para jugar a esto, para salirse, sí, bueno, a mí la autoficción no me molesta porque no la leo mucho tampoco, pero creo que siempre a que se puedan abrir nuevos campos y tal, pues estaría interesante de que se generaran esos juegos desde nuestro entorno. Pues hasta aquí hemos llegado hoy con nuestra tertulia, que esperamos haya sido pues, una etapa de todo lo que se pueden ofrecer estas editoriales de estos autores. Os recomiendo mirar en los enlaces, que estarán todos los libros de los que hemos hablado. Y bueno, para acabar, daros las gracias por vuestro tiempo
por este pequeño aquelarre y ojalá nos reunamos pronto, físicamente incluso, eso sería también muy bueno. Genial. Muy bien. Genial, gracias. Ha sido un placer. Vale, pues Ha sido un placer, muchísimas gracias. con- All right.